estar en este evento celebratorio, y lo que tenía planeado hoy es hablarles un poco, como me pidieron, sobre el panorama del abuso de drogas, pero me gustaría, como neurocientífico, aprovechar la oportunidad para hablarles un poco más del contexto en el cual está la pandemia, el tema de la intersección con el abuso de drogas, y no tanto concentrarme en el problema de hoy, que es la pandemia y el COVID, sino más bien en los fundamentos a los cuales tenemos que prestar atención para no solamente lidiar con esta crisis que estamos pasando, sino con crisis futuras que seguramente van a estar llegando con cada vez más frecuencia. Es por eso que me gusta hablar de los fundamentos neurocientíficos de riesgo, de prevención, que realmente aplican a todo tipo de catástrofes y riesgos que atentan contra la salud mental. Es por eso que cambió un poquito el título para hablar del panorama en contexto. En este caso el consumo de drogas y el COVID, y hablar de los retos, las perspectivas y oportunidades que aparecen con este fenómeno. Un poquito en ese espíritu de hablar en forma más general, me gustaría empezar hablando de preguntar qué es la adicción, y teniendo en cuenta que esta pregunta, realmente la respuesta a esta pregunta, tiene que ver con la pregunta de qué es un trastorno mental en general. Hay cosas que están muy solapadas, y entendiendo los fundamentos de qué es la adicción, o cómo podemos hablar mejor de la adicción, alejarnos del estigma, alejarnos del peso cultural y tradicional que esta pregunta conlleva, nos puede ayudar a responder preguntas más importantes, como por ejemplo, ¿qué son los trastornos mentales en general? Y hay muchas respuestas que se han dado a esta pregunta. Solamente quiero saber si se van cambiando las filminas. Si alguien me puede confirmar. Ahí estamos en qué es la adicción. Ok, se ve que es una falla moral, es una de las respuestas. Así es. También han habido respuestas como que es un déficit de voluntad, que es una enfermedad de la voluntad propia, una enfermedad crónica, un trastorno del cerebro, y hay decenas de diferentes versiones de estas respuestas a la pregunta de qué es la adicción. Me gustaría moverme hacia afuera de este tipo de contextos, de estas respuestas, que de alguna manera, de un modo u otro, son todavía estigmatizantes, y tratar de enmarcar el tema de la adicción, así como los trastornos mentales en general, de una forma mucho más neutral, mucho menos estigmatizante, que tiene que ver con la psicología evolutiva. Me gustaría hablar de la adicción y de todos los problemas psiquiátricos como una falla de un producto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo el cerebro como un producto más, que es el producto del diseño evolutivo. Millones de años de evolución han llevado este producto, que está diseñado para hacer realmente tres cosas: mantenimiento funcional, que es lo que llamamos metabolismo; el procesamiento de datos, que es lo que llamamos cognición, procesamiento de información; y interaccionar con el mundo, que es lo que llamamos conducta. Y estos tres módulos básicos fundamentales para los que el cerebro está diseñado, en realidad la función final de esto es conseguir optimizar la supervivencia y los niveles de reproducción. Este producto, el cerebro, también puede fallar, como todo producto, como una aspiradora, como un auto, como un edificio, cualquier producto puede fallar. Y hay tres formas básicamente en las que un producto puede fallar. Puede fallar por errores de diseño, algo que está mal diseñado, que no se previno durante el diseño, el proceso de diseño; errores en la manufacturación; y condiciones extremas, cuando se expone a este producto a condiciones para las cuales no está diseñado. En el ámbito de la biología les puedo dar ejemplos rápidos de los tres tipos de diseño. Cada vez que nos mordemos la lengua, por ejemplo, adentro de la mucosa con los dientes, esto es un error de diseño, en mi modo de ver. ¿A quién se le ocurriría poner un instrumento punzante o cortante como las muelas al lado de un tejido tan suave, tan soft como el interior de la mejilla? Un error de diseño. Errores de manufacturación en el ámbito biológico son los errores, por ejemplo, durante el desarrollo intrauterino, cuando un feto se expone a los devastadores efectos del alcohol, por ejemplo. Esto es el síndrome de alcohol fetal. Y condiciones extremas, como decía, cuando exponemos a estos productos a condiciones para las cuales no han sido diseñados por la evolución. Entonces el cerebro también es un producto, es la evolución, producto de la evolución. Se trata de adaptación. Siempre que algo evoluciona o se diseña a través de una evolución, es un proceso de adaptación que se va evolucionando y adaptando hacia nuevas condiciones.
Y es importante entender que todo proceso de adaptación se trata de compromisos. No se puede diseñar algo que pueda lidiar con un rango infinito de posibilidades. Todo proceso de adaptación, de diseñar algo adaptativo, se trata de compromisos, conseguir compromisos. Y cuando hay compromisos, esos compromisos invitan a la falla. Esto es muy importante tener en cuenta cuando pensamos en forma más respetuosa en nuestro cerebro. Pensamos que es robusto, que es inmortal, que lo puede todo. Pero esos compromisos que son parte de su diseño evolutivo llevan a la falla. Entonces el cerebro puede fallar también de estas tres formas, por errores de diseño, por errores de manufacturación y por condiciones extremas. En el ámbito del cerebro, cuando hablamos del cerebro, estos tres tipos de errores tienen correlaciones muy específicas. Los errores de diseño son los que llamamos discordancia evolutiva. La evolución biológica no está emparentada con la evolución del medio ambiente, por ejemplo. Los errores de manufacturación emergen o se revelan, se exponen en los errores de desarrollo, cosas que pasan durante el desarrollo tanto intrauterino como durante la preadolescencia y la adolescencia. Y las condiciones extremas, este tipo de errores son cuando ocurren eventos abrumadores, en cualquier tipo de nivel fenomenológico. Desde el boxeo hasta el uso de drogas adictivas. Quiero hablar brevemente de cada uno de estos para darles ejemplos de cómo funcionan, cómo afectan la salud mental, y en cada uno de ellos voy a dar el ejemplo de cómo interaccionaron o cómo se solapan con el fenómeno del COVID durante la pandemia. La discordancia evolutiva, el mejor ejemplo que tenemos es el hecho de que hemos evolucionado para buscar los alimentos con mayor contenido graso, con mayor contenido calórico, porque en nuestra historia evolutiva siempre la próxima hambruna siempre estaba alrededor, a la vuelta de la esquina. Hoy en día esto es lo que está a la vuelta de todas las esquinas, y la consecuencia de esta discordancia evolutiva entre biología y medio ambiente es la epidemia de obesidad que tenemos por lo menos en Estados Unidos, dice que en muchos países más, también en México. La mitad de la población norteamericana se proyecta que será obesa en el 2030. Un número realmente catastrófico, devastador por las consecuencias médicas epidemiológicas. Y esto también interacciona con la epidemia de COVID. Como saben, hay una prevalencia de obesidad en pacientes con COVID que hacen que las consecuencias de la infección sean más severas. Este es un estudio pequeño, relativamente pequeño, que salió de Francia, donde ven la prevalencia de obesidad en la población general, partiendo del número 1, ahí en la barra gris, y la prevalencia o el índice de obesidad mórbida, va aumentando a medida que la severidad del COVID en los pacientes que están internados con COVID en Lyon, una muestra de 340 pacientes, vemos que la incidencia de la obesidad sube al 1,5, y si nos enfocamos en los pacientes en las unidades de emergencia de Lyon o de Lille, esos números aumentan aún más, mostrando la interacción que hay entre obesidad y las consecuencias más severas de la infección. Pasando al segundo tipo de error, el error de desarrollo, creo que este es un fenómeno que tenemos que tener mucho más en cuenta, no solamente para prevenir el riesgo de abuso de drogas y el riesgo de adicción, sino también un abanico enorme de efectos tóxicos del medio ambiente sobre el desarrollo cerebral y sobre la salud mental. El hecho es que sabemos hoy en día que el cerebro humano está en un proceso muy activo de desarrollo, de maduración neuronal, particularmente entre las edades de 5 y 20 años, desde la preadolescencia hasta la adultez joven. Aquí se ven las zonas que van madurando en este estudio cross-seccional de la población entre 5 y 20 años, y a medida que se va volviendo más azul, este cerebro se va volviendo más maduro. Eso quiere decir que la densidad neuronal está bajando, quiere decir que hay una poda neuronal en respuesta a la experiencia de vida. Aquí se ven los dos procesos fundamentales que ocurren durante este proceso de desarrollo, que es tan sensible, tan vulnerable a todos los efectos tóxicos. El primer proceso es el proceso de mielinización, que es el que hace que el cerebro se vuelva más eficiente en transmitir información de una parte del cerebro a la otra. Y el segundo proceso fundamental es el de la poda sináptica, que es la que optimiza de alguna manera las conexiones neuronales en las redes neuronales, en respuesta segundo a segundo, minuto a minuto, en respuesta a la experiencia que el individuo está teniendo.
y este proceso de maduración neuronal llega a su pico, al punto más importante, más alto, entre la preadolescencia y la adolescencia. ¿Qué significa programar un cerebro joven? Tiene estos dos pilares fundamentales. Como dijimos antes, están las conexiones, los cambios en las conexiones de corto rango, que son las que involucran la gris, las neuronas en sí, y el proceso que tiene que ver con la optimización de las conexiones a larga distancia, que es como encauzar esos cables de servicio telefónico por debajo de nuestras calles que involucran la materia blanca, esos cordones de axones que permiten de forma eficiente la transmisión de señales electroquímicas a alta velocidad. Entonces, muy básicamente, muy someramente, esquemáticamente lo que ocurre, tenemos el cerebro que está lleno de estos chips cerebrales, que son sustratos en los cuales la vida, la experiencia, denotada ahí con ese circulito de input and output, que están ocurriendo constantemente en el cerebro. Esos inputs and outputs constantemente modifican la fortaleza y la arquitectura de estos chips cerebrales, de estos programas, de estos sustratos de programación, y el objetivo de esta programación constante es optimizar la conectividad, la significación de la conectividad de las redes neuronales por una parte, y incrementar constantemente el ancho de banda, la eficiencia con la que el cerebro transmite y procesa información entre diferentes regiones del cerebro. Estos son los dos procesos más importantes que ocurren durante la etapa crítica tan vulnerable de desarrollo cerebral. Y si me permitan empujar esta metáfora, esta analogía de la adolescencia como proceso de programación cerebral, programación de las rutinas conductuales, me gustaría decir que pensar que este es el teclado que un adolescente está utilizando para programar su cerebro. Cada cosa que le pasa, cada interacción en la cual se encuentra, cada canción que oye, cada droga que utiliza, cada sueño que sueña, todo va a ser codificado en líneas de código utilizando este teclado. Bien, la exposición a influencias tóxicas como la malnutrición, el bullying, el déficit de sueño, el uso de drogas, el abuso físico, el abandono familiar, el fear of missing out, el pánico, la ansiedad por perderse diferentes actividades y experiencias, el estrés crónico, etcétera, etcétera. Hay cientos de influencias tóxicas en el medio ambiente. La exposición a estas, les decía, sería como revolver las letras en el teclado que la persona joven está utilizando para programar su cerebro a largo plazo. Programas de los cuales va a depender para su vida. Obviamente, el efecto de revolver el teclado a causa de estas influencias tóxicas dependerá de la etapa en que esto ocurre. Si revolvemos el teclado cuando los programas conductuales están ya totalmente escritos, o mayormente escritos, digamos a los 26, 27 años de edad, los errores que se reciben son errores de este tipo. Ha ocurrido un error, inténtelo más tarde. Esto sería como una intoxicación por alcohol, por ejemplo. El programa ya está escrito, puede haber una intoxicación temporaria, efímera, que pasará más que nada, mayormente después de unas horas. Pero si revolvemos el teclado que usamos para programar nuestras rutinas conductuales antes de que el programa esté finalizado, cuando tenemos 10, 12, 17, 18 años de edad, el tipo de error que se recibe es fundamentalmente distinto. Será de esta calidad. Ha ocurrido un error, intente reinstalar el programa más tarde. Esto es fácil cuando hablamos de computadoras, es mucho más difícil, si no imposible, cuando hablamos de rutinas conductuales. Es por esto que la adolescencia es el momento pico para la aparición clínica de la mayoría de las enfermedades mentales. Un gráfico que de alguna manera va en paralelo con los procesos de maduración en el cerebro, de mielinización y de poda sináptica. La adolescencia es el momento pico para la aparición de todas, la mayoría, si no de todas las enfermedades mentales, incluyendo el trastorno de déficit de atención, trastorno de ansiedad, trastorno de estado de ánimo, esquizofrenia, trastorno por uso de drogas, cualquier otro trastorno mental. La aparición primaria ocurre en la gran mayoría de casos en esta ventana de vulnerabilidad crítica que llamamos preadolescencia y adolescencia. Y es justamente porque estos programas de rutinas conductuales no han sido terminados, y en este proceso de fluidez, el efecto de los estímulos tóxicos en el medio ambiente
tienen un impacto exponencialmente mucho más profundo. Y lo mismo pasa también con el COVID. Sabemos que hay células, muchas neuronas, oligodendrocitos, microglia, que tienen receptores para el COVID en el cerebro. Ahí está señalizado con los spike proteins de una partícula viral de SARS-2, que está por interaccionar con los receptores AC2, el convertidor de enzima de angiotensina. Y cuando estas interacciones ocurren en el cerebro que está por desarrollarse, estos receptores se expresan sobre las microglias. Es una célula de soporte sumamente importantes, cuyo número es posiblemente 10 veces mayor que el número de las neuronas en el cerebro. Cuando estas células se activan por interacción con el SARS-CoV-2, es muy posible que estas células, dependiendo de la dosis, se activen, se superactiven, lo que puede llevar a inundar el entorno alrededor de estas células con citoquinas proinflamatorias que pueden dañar a largo plazo el desarrollo cerebral. Lo que ocurre es que puede conducir al aumento del riesgo de enfermedades de neurodesarrollo, de aparición tardía. Esto también se ve con otras infecciones virales que pueden invadir el feto y el cerebro en edades más tardías, o en la adolescencia particularmente. Los ejemplos que tenemos más recientes son del Zika, por ejemplo. También esto pasa con la rubela. Son virus que pueden interaccionar y descarrilar de alguna manera la trayectoria natural de maduración cerebral. Por lo que estas interacciones pueden incrementar el factor de riesgo en los niños asociados con una infección de COVID, puede aumentar la neuroinflamación por esta superactivación de las microglías, y haber una pérdida de la función homeostática, que es tan importante durante la maduración neuronal. Esto puede llevar a descarrilar la poda sináptica, hacerla más irregular, y alterar las redes neuronales que utilizan este periodo de vulnerabilidad para optimizar esa arquitectura neuronal que va a soportar las conductas adaptativas a largo plazo. Y eventualmente esto puede llevar a incrementar el factor de riesgo que pueden converger en enfermedades de neurodesarrollo. El último tipo de falla del cual quiero hablar en este contexto son los eventos abrumadores. Sabemos que el cerebro se puede analogizar, como metáfora, se puede definir como una colección de cientos de termostatos que están diseñados por la evolución para controlar la homeostasis en variables específicas, ya sea el color, el nivel de luminosidad, la jerarquía social, cuánto estrés estamos expuestos, cómo manejamos el estrés. Todas estas variables, estos parámetros están de alguna manera dirigidos, controlados, manipulados y optimizados por termostatos sumamente específicos. Están por la adaptación evolutiva, están diseñados o calibrados para funcionar más o menos dentro de un valor mínimo y un valor máximo. Esos son los compromisos de los que hablamos al principio. Es por esto que cuando hablamos de sistemas básicos de control en el cerebro, tendremos una zona, un rango dentro de ese termostato, dentro del cual el cerebro va a presentar características de robustez. Siempre que estemos dentro de esos valores de mínimo y máximo, los cuales la evolución ha predicho que son más o menos, en la gran mayoría de los casos, los valores que se pueden esperar. Pero cada vez que nos vayamos por debajo del valor mínimo o por encima de un valor máximo, los cerebros van a empezar a revelar, a exponer fragilidades que tenemos que tener en cuenta. Y una de las fragilidades a las que estuvimos expuestos recientemente, obviamente, es el COVID, que ha sinergizado con el fenómeno del uso de sustancias para exacerbar los costos que el uso de sustancias lleva a los usuarios, a los consumidores de drogas. Es así que el uso de sustancias y COVID, por ejemplo, la función pulmonar está comprometida por el COVID-19 y pone a mayor riesgo a los pacientes con trastornos por uso de opioides o metanfetamina, por ejemplo. Una respiración lenta a causa del uso de opioides puede causar bajos niveles de oxígeno, lo que puede producir complicaciones cardíacas, pulmonares o cerebrales. Cuando estas son severas, estas pueden causar daño. La metanfetamina es tóxica de por sí, puede causar daño pulmonar, cardiomiopatía e hipertensión pulmonar. Existe la posibilidad de que haya un riesgo aumentado mayor de estos efectos severos como resultado del COVID-19. Otros fenómenos o factores de sinergia entre el uso de sustancias y COVID-19, la distancia física
que, que se nos ha obligado a mantener puede aumentar las chances de una sobredosis por opioides, por ejemplo, ya que reduce la probabilidad de que haya una persona cerca de una persona sufriendo una sobredosis para administrar naloxona. Y hay muchos factores de riesgo para el uso de sustancias que han subido durante la pandemia. Ha aumentado el estigma, hay problemas habitacionales y de transporte, el encarcelamiento, el hacinamiento, la falta de acceso al sistema de salud, el grupo de soporte y de rehabilitación, y por ende la falta de acceso a medicamentos que son tan críticos, medicamentos de manutención como la metadona y la buprenorfina, que son tan críticos para mantener una trayectoria positiva durante la recuperación. Dificultades por el distanciamiento físico, ya mencionamos, y hay un alto riesgo de transmisión de enfermedades en refugios y en las cárceles, por ejemplo. Esto lo hemos visto, se ha publicado recientemente, que el abuso de sustancias, tanto legales como ilegales, ha tenido un incremento particularmente preocupante. En la izquierda vemos el incremento de ventas de tiendas de cerveza, vino y licores, con corrección por las diferentes estaciones. Se ve una suba muy importante en el comienzo de la pandemia, en esa línea azul, en el panel izquierdo, la que correlaciona en el panel derecho con una suba muy importante en los nuevos registros en la lista de espera para trasplantes de hígado por hepatitis alcohólica. También hemos visto en correlación, gatillados por la pandemia, hemos visto aumentos muy importantes en el uso de droga, ya sea fentanilo en la curva naranja, metanfetamina en la curva gris, cocaína en la verde y heroína en la azul. Todas han mostrado un salto muy importante en comienzo de la pandemia. Y también hemos documentado el riesgo de COVID-19. Los resultados en pacientes con trastornos de sustancias son peores. Estos son análisis de registros médicos electrónicos en los Estados Unidos. En el panel de la izquierda vemos la asociación importante de un mayor riesgo entre un diagnóstico de trastorno de uso de sustancias con COVID. Todos estos individuos, si medimos con COVID-19, tanto trastornos por sustancias, alcoholismo en la segunda línea, el trastorno por uso de cocaína, por cannabis, por opioides, y trastorno por uso de tabaco, todos tienen un peligro, una raíz, un odds ratio mucho mayor que la población normal del 1 en estos individuos que sufren de trastornos de uso de varias sustancias. Y el panel de la derecha simplemente muestra, lamentablemente, de nuevo, que tenemos que lidiar con esta disparidad étnica, tanto las poblaciones hispanas con las poblaciones negras, en este caso comparando la población africana-americana con la población blanca de Estados Unidos. La población negra demuestra un nivel significativamente mayor de mortalidad una vez que adquieren el COVID-19. Pero también hay que mencionar que en este contexto que hay el COVID-19 también ofrece oportunidades mejores para el tratamiento de la pandemia de las cuales tenemos que tomar ventaja. Por ejemplo, hemos aprendido que se ha expandido el uso de la telemedicina por el distanciamiento social. Las prescripciones pueden ser enviadas a la afuera del Estado, donde los proveedores están registrados, los proveedores médicos, por ejemplo, que recetan morfina. Ha habido una expansión de la cobertura de Medicare en Estados Unidos para los servicios de medicina. Y también tenemos un mejor acceso a las medicaciones para el trastorno por uso de opioides, que normalmente están tan estigmatizadas. Tenemos buprenorfina para pacientes que se puede ahora recetar vía telemedicina o teléfono. Tenemos ahora una condición por la cual los doctores pueden dar 28 días de metadona para llevarse al domicilio del paciente. Y también se ha abierto la oportunidad de permitir que personas terceros puedan llevar la medicina, llevar la medicina al domicilio de pacientes que están en cuarentena. Entonces, básicamente esto es lo que les quería dar un poco más de contexto del mundo en el que estamos viviendo, y recordarles que el cerebro puede fallar porque es un producto de la evolución. Estamos hablando de discordancia evolutiva, de errores de desarrollo y de condiciones abrumadoras. Estos tres tipos de falla, lamentablemente, han interaccionado durante la pandemia con los efectos nocivos, tóxicos, catastróficos a veces, de la pandemia del COVID-19, pero también me gustaría recalcar que es importante recordar y darnos cuenta que esta pandemia está ocurriendo ahora, así como empezó, así va a terminar.
pero que nos esperan amenazas en el futuro, tanto o más preocupantes que el COVID-19, porque tenemos que recordar siempre durante estas pandemias, estos problemas que amenazan la salud mental, que tenemos problemas de base, que tenemos que respetar más el cerebro, y si queremos realmente inyectar un poco de resiliencia y protección en nuestras comunidades, tenemos que recordar siempre que el cerebro puede fallar, que está diseñado por la evolución y que tiene estos tres conductos, estas tres amenazas latentes de falla, que eso no va a cambiar. El COVID-19 puede cambiar y puede haber pandemias de virus que todavía no nos imaginamos. Pero esta potencialidad de fragilidad del cerebro va a seguir con nosotros por todo el tiempo que la raza humana esté en la Tierra, por lo que tenemos que enfocarnos no solamente en la crisis de jour, que en este caso es el COVID-19 o el abuso de sustancias, sino que tenemos que enfatizar un poco más estos tres tipos básicos de falla del cerebro, y para que el cerebro pueda lograr su máximo potencial, tratar de diseñar de alguna manera o de relacionarnos con estas fallas y hacerlas un poco más, menos peligrosas. En el término de la discordancia evolutiva, tenemos una responsabilidad para pensar más inteligente en cómo diseñamos nuestro entorno para que ese gap, esa discordancia, ese divorcio que hay entre el medio ambiente y el cerebro sea cada vez menor. En términos de los errores de desarrollo, tenemos que proteger con más seriedad, compromiso y ciencia a los jóvenes, niños y adolescentes, y también a los pequeños que están gestando en útero. Y con respecto a los eventos abrumadores, tenemos que entender que somos robustos pero frágiles. Debemos educarnos y aprovechar nuestras fortalezas y respetar nuestras limitaciones. Con eso los dejo, y si aparecen preguntas, no sé si tenemos oportunidad de hacer preguntas en este contexto, pero si no, o si aparecen preguntas más tarde, los dejo con mi dirección de email para que se contacten conmigo en el futuro. Gracias por la atención.